Casi 5.500 estudiantes se han presentado hoy a uno de los exámenes más importantes de su vida, la selectividad. Han sido muchos los que desde primera hora de la mañana y apuntes en mano han invadido el campus aragonés para dar ese último repaso al temario. Aunque sin ninguna duda los protagonistas han sido los nervios. Muchos nervios y con muchas ganas de entrar para hacerlo muy bien. Bastante nerviosos, ya que es el examen más importante de nuestras vidas, al fin y al cabo, y no sabemos lo que nos va a preguntar. Tengo la sensación de que se me olvida todo, pero esperemos que salga bien. Pues hasta ahora no estaba nada nerviosa, la verdad, pero ahora me están entrando ya los nervios porque no queda nada. ¿Nerviosas? Sí, la verdad es que sí, porque nos jugamos mucho. Y en realidad no sabemos todo, pero ahora mismo estamos que no lo sabemos nada. Así comenzaba una prueba que este año ha adoptado el nombre de evaluación para el acceso a la universidad. Atrás queda la vieja PAU, con la que comparte prácticamente toda su estructura. Lo único que cambia es que una fase se llama obligatoria y otra fase se llama voluntaria. Y que la obligatoria, las 4 asignaturas que tiene que cursar, que examinarse, tienen que estar cursadas. Las voluntarias podrán haber sido o no cursadas. Esta nueva EBAU podría mantenerse al menos 2 años más. Estaría en vigor hasta que se logre el pacto social y político por la educación. Entendemos que, aunque ese pacto se lograra en el plazo de 1 año, luego habría que hacer una ley nueva y eso nos llevaría al menos 2 años. Los resultados de la EBAU se harán públicos el 14 de junio y a partir del día siguiente y hasta el 3 de julio, los estudiantes podrán formalizar su solicitud de admisión a la universidad.